Patria Vieja, que se va a desarrollar entre los años 1810 y 1814, va a ser la primera etapa de este proceso llamado emancipación e independencia. Como hemos visto, se va a caracterizar por mantener una bandera, unos símbolos. Algunos acontecimientos relevantes del periodo, en primera instancia tenemos con la primera Junta Nacional de Gobierno. En 1811 vamos a tener la primera convocación a un Congreso Nacional, que va a determinar dos principales acciones. Primero, suspender las funciones de la Real Audiencia, y eso va a ser vital. ¿Por qué? Porque la Real Audiencia es una institución netamente colonial, ¿ya? Y va a ser reemplazada por una institución de carácter más local, ¿ya? Y segundo, se va a declarar libertad de vientres. Eso en términos significaba que todo esclavo nacido en nuestro país quedaba en libertad, ¿ya? Y por último, después de este congreso que se estaban organizando, vamos a tener que se va a originar la figura de José Miguel Carrera, que va a generar dos golpes de Estado, ¿ya? Con este golpe de Estado va a clausurar el Congreso y se va a instalar un gobierno provisional de José Miguel Carrera. Hay que entender que José Miguel Carrera, más que ser un criollo, había tenido una formación totalmente europea y obviamente estaba influenciado directamente por su hermana, que fue Javiera Carrera, y que lo motivó a estudiar inglés, otros idiomas, también los textos ilustrados. Por lo tanto, vamos a tener que la influencia de José Miguel Carrera al momento de tomar el poder va a ser una influencia más bien ligada a la figura de la ilustración. Asimismo, la figura de José Miguel Carrera va a ser de gran importancia, ya que si bien se toma el poder vía las armas, él va a sedimentar y a plasmar los primeros ideales y las bases de la independencia. Por eso su figura es tan controversial dentro de este periodo, porque no solamente va a generar una serie de obras, sino que más bien va a ligar todos estos elementos a un concepto mucho más amplio, que es el de nación, es esta identidad común, esta cultura en común que tenemos todas las personas que habitan el territorio. En 1812 se va a originar el gobierno de la figura controversial de José Miguel Carrera. Profesora Len, por favor, cuéntenos cuáles son las principales obras de este enigmático personaje. En primer lugar, quiero invitarlos a ver la pantalla. Aquí vamos a tener una de las primeras obras de José Miguel Carrera que van a ser de gran importancia, y una de ellas es la creación de los primeros símbolos patrios. Esta bandera que tiene tres colores, ¿cierto? Azul, blanco y amarillo. Y también vamos a tener la creación de un escudo nacional en donde los protagonistas van a ser mapuches o también araucanos. Y además las frases, fíjense, arriba en la parte superior dice: después de las tinieblas, la luz. Queriendo decir, ¿cierto?, de que el tiempo colonial había sido un tiempo oscuro donde prácticamente Chile no había tenido tanta autonomía y tampoco los criollos. Y luego, ¿cierto?, la parte inferior va a salir después de, por la razón o por la razón a la espada, que es bastante común, que nosotros lo vemos también en nuestro escudo actual, que ahora en nuestro escudo actual es por la razón o por la fuerza. Pero en esa época, ¿cierto?, la frase de José Miguel Carrera fue por la razón o por la espada. Esto es muy importante porque va a generar ciertos elementos ligados a una identidad en torno a este proceso. Asimismo, ¿cierto?, José Miguel Carrera va a abrir la Biblioteca Nacional y también el Instituto Nacional, y eso va a ser fundamental porque la biblioteca va a permitir una mayor difusión de libros. Eso no quiere decir de que la gente y la población sea más letrada o más alfabetizada, sino que más bien estos libros van a llegar a los sectores más privilegiados, y los libros que van a llegar van a ser los libros ilustrados, que van a traer todas estas ideas que habían surgido en Europa en el alero o en el contexto de la Revolución Francesa. Asimismo, ¿cierto?, vamos a tener que José Miguel Carrera va a crear el primer diario que se va a llamar La Aurora de Chile. Y esto va a ser bastante importante. ¿Por qué? Porque La Aurora de Chile va a permitir difundir las ideas patriotas y basadas en este deseo de emancipación. Y finalmente, ¿cierto?, va a crear como una especie de constitución, o los pañales, o más bien como el bosquejo de una constitución, que se llamó el Reglamento Constitucional de 1812. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo José Miguel Carrera, de una forma bastante artesanal, por decirlo así, va a ir armando este nuevo Estado que está naciendo, pidiendo emanciparse. ¿Es así, profesor José? Así es, así. Dentro de todas las obras de José Miguel Carrera, la más enigmática y la más importante va a ser
el reglamento constitucional del año 1812, que va a señalar, entre otros aspectos, en uno de sus artículos, que ni los españoles ni ninguna otra potencia extranjera va a tener injerencia en nuestro país, a excepción del rey. Si el rey no existía una voluntad de autogobernarse. Y por tanto, vamos a tener este cuerpo que son los derechos y los deberes de todos los ciudadanos plasmado en la Constitución. Es decir, es como una declaración de independencia, pero no directamente, es más bien de forma indirecta, como por debajo. Han pasado casi 3 años de iniciado el proceso por la primera Junta Nacional de Gobierno y llegamos al año 1813. El virrey de Perú, Fernando Abascal, empieza a ver con cierto recelo lo que estaba sucediendo en nuestro país. Ya estaba generando una especie de revolución interna, ¿ya? Y decide enviar a Mariano Osorio junto con tropas para de cierta forma reconquistar el país y mantener la tranquilidad, la neutralidad, ¿ya? Es así como a finales de ese año desembarcan en Chiloé tropas de carácter realista que poco a poco empiezan a avanzar hacia el norte. En primera instancia van a llegar a Concepción y empiezan las primeras luchas contra el bando patriota. Algunas tuvieron éxito ellos y otras tuvieron éxito el bando patriota. Pero lo que va a suceder el 1 y el 2 de octubre del año 1814 va a ser clave para este proceso. Y va a ser clave porque en esa fecha se va a generar lo que nosotros conocemos como el desastre de Rancagua. En este enfrentamiento vamos a tener el enfrentamiento de dos tropas, los realistas, liderados por Mariano Osorio, y los patriotas, liderados por Bernardo Higgins. El conflicto fue bastante arduo y obviamente la fuerza patriota fue perdiendo cada vez más, el ejército patriota fue perdiendo cada vez más fuerza. Esto obligó a Bernardo Higgins a huir y volver a Santiago y dejar las tropas solas luchando. Y obviamente se le conoce con el nombre de desastre porque generalmente fue un desastre lo que ocurrió en esa batalla y fue una derrota prácticamente radical hacia el ejército patriota. Hay que entender también que obviamente el ejército patriota era un ejército más bien artesanal. La gente no tenía una mayor instrucción militar como sí lo era el ejército profesional realista. Ellos tenían instrucciones para matar y también usaban un armamento mucho más avanzado o más técnico para la época, ¿cierto? Y eso generó de alguna u otra manera esta descontienda un poco desigual entre este ejército profesional y este ejército más bien artesanal llevado a cabo por los patriotas. ¿Es así? Es así, y lo podemos ver en el siguiente cuadro. Por ejemplo, que están representados algunos ideales. Vemos como la bandera de lucha está representada en este cuadro, en la cual está expresando la lucha que tienen los patriotas en contra de, en este caso, los realistas, que van a ser los españoles. Con este hecho marca el fin de la patria vieja y el inicio de lo que nosotros vamos a conocer como Reconquista. Además es muy importante mencionar que esta lucha va a coincidir justo con la liberación del rey español que estaba en cautiverio, que es Fernando VII. Por lo tanto, 1814 va a ser una fecha un poco negra para la historia y para el proceso mismo de la independencia chilena. Pero este proceso de reconquista española va a servir que estos criollos moderados, los que no querían en principio luchar, finalmente van a unirse a los criollos exaltados para finalmente ocurrir lo que es la guerra de independencia y tratar de sacar esta vez los españoles de nuestro reino y tratar de ser autogobernantes. Hasta aquí hemos llegado con la jornada noticiosa. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube y en nuestro fanpage. ¿Querían noticias? ¡Ya las tienen! Nos vemos en nuestra próxima jornada informativa. Un abrazo virtual a cada uno. Muchos cariños. Y si puede, quédate en casa.